Nos enseñarán a vivir nuestro cuerpo pero no a entenderlo, a callar dolores, a normalizar síntomas y a aceptar cambios sin hacer preguntas. Y en medio de todo eso fuimos creciendo con más dudas que respuestas sobre nuestra propia salud. Hoy queremos hacer algo distinto, abrir una conversación real, sin pena, sin filtros y sin mitos. Porque cuando una mujer entiende su cuerpo, deja de vivir desde el miedo y empieza a decidir desde el conocimiento. Este episodio es una invitación a cuestionar, a aprender y a reconectar contigo desde un lugar más consciente. Bienvenidas a un espacio donde hablar de salud femenina no es incómodo, es necesario. Hoy estoy con Silvia Plata. Ella es ginecóloga y especialista en salud femenina y lleva más de 10 años en todo esto y acompañando a mujeres en las diferentes etapas de la vida. Hoy será una conversación súper honesta, llena de hormonas, llena de feminidad. Y qué rico tenerte acá, Silvi, bienvenida, porque creo que este espacio tan femenino necesitaba lo más femenino que puedo encontrar en el mercado, y es una ginecóloga. Claro, muchas gracias por la invitación, Kate. Silvi, yo quiero empezar por preguntarte, porque uno siente como que llegando, me pasa a mí y a mis amigas, que he escuchado mucho eso de después de los 35, 33, uno empieza a sentirse súper diferente, como, no sé, muy ansioso, o uno ya el cuerpo reacciona diferente al peso, o uno sigue haciendo lo mismo que venía haciendo, pero de repente ya como que todo se siente diferente. ¿Qué pasa en realidad? ¿Es eso? ¿Es estrés o son las hormonas? Bueno, digamos que normalmente las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos determinados, que son aproximadamente 1 millón de óvulos aproximadamente, y ellos van disminuyendo a lo largo del tiempo. De tal forma que cuando entramos ya en esta etapa, que pues digamos que nosotros empezamos a llamar como la perimenopausia, aunque realmente de los 33, 35 todavía sería muy prematuro llamarlo así, pero digamos que después de los 30 sí se empiezan a dar como unos cambios hormonales en los cuales se empiezan a disminuir estos folículos ováricos y nuestras hormonas empiezan a cambiar. Y eso se empieza a hacer más marcado después de los 35 años, que es cuando ya es un poco más difícil embarazarnos y demás. Y es precisamente por la disminución de la reserva ovárica que hace que se disminuyan las hormonas, y todo esto nos va a generar unos cambios que también pueden llevar, empezando por los cambios en el ciclo menstrual. A veces, digamos que normalmente las pacientes me dicen, o las mujeres me dicen, como yo era como un relojito y ahora empecé a notar que se me están adelantando las menstruaciones o que se me están atrasando. Esas son como las primeras manifestaciones. Pero todo eso también viene acompañado de cambios en el estado de ánimo, alteraciones en el sueño, en el deseo sexual. Todo esto es un montón de cambios que se empiezan a dar, iniciar como a partir de los 35 años aproximadamente, y ya se empiezan a acentuar de manera más importante después de los 40, que ahí sí hablamos como tal de perimenopausia. O sea que no es simplemente como que tengo 35 y como soy más vieja, entonces me canso más rápido, o es estrés y por eso se me desreguló el periodo, porque estoy muy estresada, porque tengo mucho trabajo. Es netamente hormonal, porque a uno siempre le han dicho como que, ay, es porque uno se vuelve más viejo y es eso. Pues es un estrés. conjunto de todo realmente. Digamos que hablamos muchas veces como de ese reloj biológico, ¿no? Y que realmente nos afecta es más a las mujeres. Y está marcado, ese reloj biológico está marcado de verdad por una programación que tienen nuestros ovarios, para que después de cierta edad ellos empiezan, eso se llama, a generar una atresia de los folículos, o sea, como que los folículos empiezan en teoría como a morir, por decirlo así, tienen como una muerte programada y se van disminuyendo en su cantidad. Cuando dices folículos, ¿a qué te refieres? A los óvulos, la cantidad de óvulos que tenemos. Okay. ¿Sí? Entonces, esos cambios se reflejan en cambios hormonales que sí te pueden producir más cansancio, que sí pueden hacer que tu metabolismo cambie, lo que tú mencionabas ahorita, que de pronto uno decía, antes yo, no sé, comía saludable y hacía ejercicio y me mantenía en el peso que estaba siempre, y ahora estoy haciendo todo igual, pero no bajo de peso. Entonces, todo eso sí tiene que ver mucho con la parte hormonal, está muy ligado a eso. Y de pronto es un momento en el que también entramos como en un pico de cosas que nos pueden estresar más, ¿no? O sea, como una carga laboral mayor, de pronto a las que tenemos hijos también, este tema del sueño, de privación del sueño, los cambios hormonales que también trae como tal la maternidad, y es que muchas mujeres también estamos como postergando nuestra maternidad, ¿no?
Y esto hace que pues como que prácticamente se junten las dos cosas, ¿no? O sea, a veces antes pensábamos que el puerperio, que es el posparto, era 40 días y ya todo volvió a la normalidad, pero realmente no. O sea, se habla ahora incluso, de hecho tiene un término que se llama matrescencia, que es como una etapa en la cual nos volvemos mamás y todo eso conlleva un montón de cambios hormonales que se pueden asemejar a los cambios también que se van a empezar después como en el tema de la perimenopausia. Y cuando se sobrelapan, entonces digamos que quedamos ahí como en ese limbo de no sé si estoy en posparto y se me está olvidando todo por eso y tengo alteraciones del sueño, o es que ya estoy entrando en perimenopausia, ¿cierto? Ay, no, qué angustia. Sí. No sabe. Entonces, oye, claro. Silvi, pero eso me hace pensar en cómo diferencias tú o qué es lo más común, digamos, que la gente te dice que puede llegar a confundirlo con estrés, ese tipo de cosas, pero en realidad es netamente como hormonal, o sea, que tú digas el cambio de humor es súper hormonal, no tiene nada que ver con el estrés, el ciclo, los que tú decías, como que antes era un relojito y ahora no. ¿Qué cosas como que las mujeres tendemos a confundir como, es que me está pasando eso por estrés, pero en realidad es porque ya estás en los 35, 36? Digamos que el tema del estrés, por decirlo así, es como un diagnóstico de descarte. Es decir, es como tu última opción. Obviamente tú siempre tienes que mirar qué otras cosas puede tener una mujer. O sea, si a ti te llega una persona con síntomas, no sé, alteraciones del sueño, un trastorno de ansiedad, y tú simplemente le dices, ay no, es que estás ansiosa y ya, ese es el estrés, baja la carga, simplemente le estás sumando una carga más, porque que a ti te digan baja el estrés, tú no lo vas a bajar así automáticamente, ¿verdad? Entonces realmente darle la tranquilidad a una paciente de que se está estudiando qué te está pasando, analizar cada síntoma, por qué se produce, por qué se desencadena, porque muchas veces pensamos, ay bueno, hágame niveles hormonales a ver cómo estoy, ¿sí? Pero los niveles hormonales no lo dicen todo tampoco, o sea, puede que apenas estén elevándose las hormonas ováricas, que son, digamos, como el punto de corte que nosotros tenemos como para decir, sí, ya estás en menopausia, un nivel de hormonas ováricas. O sea, para eso hay un examen, uno se puede hacer un examen de sangre, pero no siempre el examen de sangre te va a decir, y pasa mucho, o sea, las pacientes como que mira, mis exámenes están normales, pero yo me estoy sintiendo muy mal, estoy sangrando muchísimo, las menstruaciones me están llegando desordenadas, aparte de eso tengo mucho estrés, no puedo conciliar el sueño, tengo ansiedad, y entonces como que toca llegar al fondo de todo para mirar realmente de qué se trata, y puede que sea todo junto, o sea, que todo se haya combinado, el cambio hormonal, que tengas mucha carga laboral, que tengas estrés, que tengas elevado el cortisol por no dormir bien, ¿sí? Pero siempre hay que descartar pues como una causa que realmente sea orgánica, es decir, como que tengas algo que esté pasando en tu cuerpo que realmente sea patológico para yo poder decirte simplemente no, ese estrés lo que tienes, ¿sí? Entiendo. Y pues darte una solución también que sea real, ¿no? O sea, nosotros generalmente hacemos un manejo multidisciplinario, porque muchas pacientes a veces todavía piensan que por ejemplo ir al psiquiatra pues es solo para la gente que está loca, ¿sí? Hay muchas personas que todavía tienen esa concepción. Entonces cuando yo les hablo como de no, mira, hay que pedir apoyo por psicología, hay que pedir apoyo también por psiquiatría, y realmente en este tema de la perimenopausia y la menopausia es súper importante que tengamos un manejo conjunto, porque ellos también nos ayudan con todos los cambios. O sea, por ejemplo, una de las principales cosas es la labilidad emocional. ¿La habilidad? La habilidad emocional, como ese estado de ánimo fluctuante, que tú de repente estás bien y te da rabia muchísimo una cosa y no sabes por qué. Tú dices, yo normalmente no era así, yo antes era súper zen, era súper tranquila. Y yo ahora... le echo la culpa a mi esposo. Ellos siempre son los que llevan del bulto. Ellos son los culpables. Entonces, claro, y muchos pacientes me dicen eso, como mi esposo dice que estoy loca, ya nadie me aguanta. Muchas veces coincide con que estamos en una etapa en que los hijos también están adolescentes, porque casi siempre coincide el ingreso ya como tal a la menopausia con la adolescencia de los hijos. No, terrible. Entonces, claro, es como el otro día una paciente me decía, como somos 3 locas en la casa, o sea, mis 2 hijas y yo ya no sabemos qué hacer. Pobre marido. Entonces, claro, realmente tenemos que acompañarnos de psiquiatra, de psicólogo, de nutrición, de endocrino, para poder llevar a cabo todos estos cambios y que sea un manejo integral y que no sea que solamente te digan, ay, si usted tiene estrés, váyase para la casa y ya. Sí, manéjalo, sí. Sí. Silvi, ¿cuáles son como esas cosas, como esos, digamos, esas cosas que dejamos pasar porque creemos que son normales? Que tú dices como,
ay, ahora me está, o sea, antes yo era un relojito y me llegaba el periodo, se me iba, pero pues no me dan tantos cólicos y ahora es como unos cólicos terribles, son súper fuertes, o cuando llega el periodo de ovulación me duele terrible. ¿Cuáles son esas cosas que tú llamarías, esto no es normal, no lo normalicemos? Vale, bueno, pero solo como en el tema de cambios hormonales o en general. No, en general. Vale, porque, bueno, primero te iba a decir como en lo inicial de los cambios hormonales, como para que uno ya empiece como a decir, bueno, ya, aunque bueno, lo que te digo, muchas veces uno como que empieza también a pensar, todo es debido a la perimenopausia, ¿sí? Entonces, pero los primeros síntomas que nos dan es alteraciones del ciclo que se empiecen a cortar o alargar en los ciclos. ¿Te refieres que eso es el síntoma de la perimenopausia? Ajá, ok. Sí. Cuando ya empiezan a haber cambios hormonales es muy frecuente que hayan síntomas premenstruales marcados. Entonces es esta mujer que cuando le va a llegar o días antes experimenta dolor fuerte, experimenta cambios en el estado de ánimo, ganas de llorar, sensación así como de irritabilidad, dolor en los senos, diferentes cambios que se pueden dar sobre todo antes de que le llegue la menstruación y cuando les llega como que sienten un alivio de esos síntomas. Entonces es la mujer que me como decía... Como que todo eso aparece, como que uy, ya, exacto, volví. Que antes mis ciclos eran normales, súper bien, yo no sentía ninguna molestia y ahora estoy teniendo muy marcado el síndrome premenstrual. Eso es como los principales cambios hormonales que se dan al principio. Eso acompañado de sangrados abundantes, que no sería normal. Digamos que cuantificar cuánto es un sangrado abundante pues también es muy subjetivo. Nosotros en consulta obviamente preguntamos cuántas toallas usas al día, te manchas, te toca cambiarte en la noche varias veces como para saber qué tan abundante es. Hay personas que llevan toda la vida sangrando muchísimo y nunca se han dado cuenta que eso no era normal, ¿sí? O sea, digamos que esa también podría ser una de las cosas que tú digas, o sea, alarmita por ahí, claro. Si tú tienes un sangrado que tú crees que es abundante, pero es normal, no es normal sangrar abundantemente. Sí, mejor consultar. Sí. Si, digamos, llenas una toalla cada 3 horas y se llena completamente, digamos que eso no es lo más usual. Si gastas más de 5 o 6 toallas al día, si te manchas regularmente, eso no es normal, ¿sí? Ahora, el tema del dolor. El dolor pélvico no es normal, digamos, con las menstruaciones. No es normal en teoría en ninguna etapa de la mujer, ¿sí? Cuando tú llamas dolor pélvico, yo te voy a corregir porque yo necesito plastilina con todo ese tema. Es cólicos. Sí. Cólicos, okay. Sí. Cólicos con las menstruaciones. Porque hay veces que, ay Silvi, yo siento que hay veces que es un dolor como no es un cólico, sino es más extraño, como algo más allá adentro. No sé si te ha pasado, pero a veces hay que estudiar, es como raro. Porque digamos una menstruación dolorosa puede ser una menstruación, o sea, digamos en términos normales, puede ser un coliquito que de pronto requiera una que otra, digamos, pastillita, pero que se dé fácil y que no me incapacita. ¿Sí? Okay, ya un dolor fuerte que me incapacita, que viene constante, que se ha presentado prácticamente desde que me desarrollé o que se ha venido incrementando con el tiempo, sí hay que ponerle cuidado, porque ya eso, digamos, puede ser asociado a una patología que se llama endometriosis, que da dolores fuertes con las menstruaciones y que da también dolor con las relaciones sexuales. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de que yo tengo una prima que toda la vida, digamos, mi mamá me dice, ay, no, es que tu prima está así porque le llegó el periodo y ella se incapacita, le da vómito, sangra terrible, y yo, pero ¿y está bien? Pues porque yo no soy así, nunca fui así. Entonces yo le digo, pues ve al médico, no, ella toda la vida le ha dado así, ella es así, o sea, a ella le da así. Y ese son el tipo de cosas que yo digo, esto es normal porque al final todo el mundo te dice, pues todas somos diferentes, a cada una nos llega diferente, no nos puede llegar a todas ni los mismos 28 días ni a los 30, exacto. ¿Sabes? Como que, y yo siempre fui súper irregular, entonces yo dije, ve, pues cada una sí es diferente. No, realmente no es normal. O sea, eso de hecho es un signo de alarma y preciso estamos en marzo, que es el mes de visibilización de la endometriosis, que es precisamente para resaltar ese tipo de síntomas que no son normales y que es importante que las mujeres consulten cuando tienen esos síntomas, porque se tendía mucho a normalizar esto, ¿no? Entonces, la abuelita, la mamá, de generación en generación, dijeron que eso era normal y que a ellas también les pasaba, y pues entonces yo era igual, a mí me daba lo mismo, entonces exacto. Tranquila, eso yo hacía esto y ya. Ajá, y cuando uno va a ver, entonces son pacientes que ya tienen una endometriosis muy avanzada, que requieren unos manejos quirúrgicos muy agresivos, por decirlo así, que son casos difíciles de manejar. Entonces, ante cualquier síntoma hay que consultar si el dolor es incapacitante, si uno ve que ya esto no es fuera de lo normal, digamos, hay que consultarlo.
Silvia, a mí me pasaba algo muy chistoso y es que cuando yo llegué a Colombia, mis amigas todas, no, entonces fui al ginecólogo y hice esto, y yo, ¿para qué van a o sea, ¿para qué van al ginecólogo? Claro. O sea, yo voy al ginecólogo como tú lo acabaste de decir y me acabaste de acordar. Uno va al psiquiatra cuando está loco, o los que están locos tienen algún problema van al psiquiatra. Claro. Y yo decía, yo voy a la ginecóloga cuando yo tenga algo mal, cuando algo me duela, cuando algo sienta que no está normal. Y ellas todas como, o sea, es todo mal. O sea, Claro. ya una ginecóloga. ¿En qué momento es importante que uno haga esos chequeos si uno cree que todo está bien? Tengo un periodo normal, me llega a los días que me tiene que llegar, no me llega abundante, ¿sabes? No tengo nada malo. ¿Cuándo voy a un ginecólogo? Sí, realmente hoy en día nosotros queremos ver el modelo del ginecólogo con las mujeres como el médico de la mujer y que aborde todos los temas referentes a la mujer, desde el inicio, realmente desde el inicio de la pubertad hasta el fin de los tiempos, realmente. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, yo tengo pacientes que son niñas que apenas están en etapa de inicio de la pubertad y las mamás me las llevan precisamente como para inculcarles este tema del autocuidado, ¿cierto? Entonces, como que ellas sepan cómo se deben hacer el cuidado de la zona íntima. Yo les hablo, por ejemplo, de los cambios que van a Niñas, presentar. tú te dices, perdón, te interrumpo, niñas son... ¿qué edad? Digamos que previo a los 11 años más o menos, que O sea, es como que ya la se edad hayan promedio desarrollado. que se van a desarrollar, incluso antes. Incluso Ok. antes de que se desarrollen, y la idea es como Jamás se me hubiera hablarles, ocurrido llevar a mi hija antes de que se hubiera desarrollado porque digo que le va a hablar una ginecóloga. pues precisamente prepararla como para los cambios que va a tener, que de Ok. pronto pues son cosas que uno debería hacer con sus hijos, obviamente hablarles y decirles, mira, te va a llegar un sangrado, esto es porque tus ovarios están madurando, y bueno, toda la infinidad de temas del Ajá, tema de educación súper. sexual y todo esto, pero también como para inculcarles ese autocuidado que deben tener y de hacerse chequeos continuos. ¿Qué pasa? Las mujeres, digamos que tenemos cierto tipo de enfermedades que se pueden prevenir y que son causa de gran parte de la mortalidad en mujeres. Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿sí? Es la primera causa de mortalidad en mujeres y mortalidad por cáncer a nivel mundial realmente. Wow. Entonces, el cáncer de mama tiene forma de prevenirlo. Se puede hacer mediante diferentes cosas, el autoexamen de mama, que debemos enseñarlo a las mujeres desde que empiezan y realmente a partir, idealmente de los 20 años que ellas empiecen a hacerse un autoexamen cada mes, ¿sí? Como para que se conozcan y sepan si hay algo anormal. El tamizaje con ecografías y mamografías, que realmente se debería hacer, pues digamos que la mamografía se está haciendo después de los 40 años. Si la paciente tiene algún síntoma antes, se puede hacer antes, entonces para eso está el autoexamen y también la revisión ginecológica. Te sentí un nodulito, va a mandarte una ecografía, si encontramos algo raro hacemos también mamografía, ¿sí? Entonces todo este tipo de cosas están encaminadas a prevenir enfermedades que cada vez se están viendo que dan más temprano, como el cáncer de mama. Ahora está también el tema del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino se da por una enfermedad de transmisión sexual, que es el virus de papiloma humano, y por eso debemos hacernos un chequeo de citología, que pues según digamos que las guías colombianas antes de los 30 años se debe hacerse cada 3 años. Después de los 30 hacemos otro test que se llama test de papiloma humano, que también se Espera. puede... Me enredé. Ajá. ¿Cuándo te haces el test del BPH? Se llama BPH. Sí, Dijimos el test de papiloma. papiloma humano se reserva para mujeres por encima de 30 años. Algunas guías hablan que por encima de los 25. Ajá. Y es para detectar si hay virus de papiloma humano en tu cuello uterino. O sea, no se hace antes de esa edad porque yo creo que había escuchado como que había una vacuna para los Sí, niños hay una menores y... Realmente no se hace antes de esa edad porque es una infección que es muy frecuente en la población general. Ok. En los estudios que se han hecho se ha encontrado que, por ejemplo, mujeres entre los 20 y los 30 años pueden ser portadoras de este virus más o menos en un 90% de la población. O sea, es muy alta la prevalencia de este virus, pero eso no significa que todas esas pacientes, o sea, ese 90% vayan a desarrollar un cáncer. Sí, Ok. porque ese es el miedo, ¿no? Como que este es el virus Que que se da el va. cáncer de cuello uterino. Entonces, Ajá. eso no significa que haya el 90% de las mujeres con virus de papiloma, no significa que vayan a desarrollar un cáncer como tal, solo un pequeño porcentaje de esas mujeres lo pueden desarrollar, pero la mayoría lo va a eliminar y se va a ir del cuerpo y no va a pasar nada. Ok, no te vas a dar ni cuenta de que tenías Exacto. eso. Por eso, entre los 20 y los 30, pues no vale la pena hacer un test de BPH, porque si te sale positivo solo te voy a alarmar y realmente si tamizara a toda la población, es decir, si le hiciera el test a todo el mundo, estaría haciendo chequeos innecesarios con colposcopias, que es otro examen más avanzado y demás,
que pues no se van a necesitar porque la mayoría de gente lo va a eliminar. Entonces, en esta etapa solo hacemos citologías, que es un examen que permite ver las células del cuello uterino y mirar si están alteradas, o sea, si ese virus ya te hizo daño a tus células, ¿sí? Sí. Pero no si tienes el virus o no. Ahora, la vacuna es algo diferente. La vacuna realmente es una de los cánceres que tiene forma de prevenirlo realmente, porque la vacuna te previene de que te dé un cáncer. En países como Canadá, en países como Australia, prácticamente está erradicado el cáncer de cuello uterino porque ellos vacunan niños y niñas desde que están chiquitos, desde los 9 años prácticamente. Entonces, digamos que acá en Colombia ya se está haciendo vacunación para niños y niñas, pero pues digamos que las tasas de vacunación no son tan altas. Y por ejemplo, adultos también nos podemos vacunar. Entonces es una de las preguntas más frecuentes, como que bueno, y yo que ya tengo 40 años, ¿me puedo vacunar también? Sí, te puedes vacunar. O sea, ¿puedo tener 45 años y me puede dar el VPH? Claro, o sea, a cualquier edad. Mientras que tú tengas relaciones sexuales, te puede dar el VPH. Y ahí sí, como yo le digo a mis pacientes también, o sea, uno puede estar en una relación que sea monógama y muy seria y todo, pero realmente uno no sabe, ¿cierto? Entonces es como por prevención también de uno, vacunarse, prevenir que no le vaya a dar un cáncer de cuello uterino. ¿Cómo sabemos si somos portadores de eso, Silvi? Con el test. Con el test. Es la única forma de saber. Sí. Silvi, y volviendo entonces a esa pregunta de en qué momento yo voy a una ginecóloga si todo en mi vida está como que marchando y en mi ciclo está marchando, ¿qué otra cosa tú dices? Yo recomiendo que vayan a verme por... No, realmente se deben hacer chequeos periódicos una vez tú inicias tu vida sexual. Entonces, una vez tú inicias tu vida sexual, es importante hablar de planificación, que esto lo haces pues con tu ginecóloga, preferiblemente que preguntarle a la amiga o hacerlo con ChatGPT. Obviamente es mejor consultar a un especialista. 3 años después de haber iniciado tu vida sexual, lo ideal es hacer la primera citología. Digamos que en el modelo de salud pues lo puede hacer una enfermera, ¿sí? Pero pues también estamos los ginecólogos que también tomamos las citologías. Entonces, digamos que las pacientes asisten para que te hagan la citología, para hablar de estos temas, y digamos que los chequeos periódicos que se deben hacer, o sea, preferiblemente anuales. Yo creo que para eso también es muy importante lo que tú decías, Silvia, al principio de llevo a mi hija que no se ha desarrollado o que puede que ya se desarrolló y conocerse bien, porque claro, tú dices, yo me siento una bolita acá, pero ni idea si yo hace un año la tenía. Exacto. O no la tenía. Si yo me encuentro algo en mi vagina, en la vulva, o sea, no tengo ni idea si esto ya existía o no. Entonces, de pronto eso es como lo importante, como conócete bien para que el día que aparezca algo, sepas si es normal o no es normal. Sí, digamos que con los senos se puede hacer, pero ahí es donde va un punto muy importante y por lo cual se deben hacer chequeos frecuentes, es que, por ejemplo, el cuello uterino, que está por dentro, tú no lo puedes ver. Lo puedes tocar, o sea, uno se puede hacer una exploración y palparlo, que de hecho a veces me consultan, por ejemplo, no, me metí un dedo dentro de la vagina y no resulta que hay una bola, tengo una masa, y no, es el cuello uterino. Entonces ahí es cuando las examinamos y miramos y no, es tu cuello uterino, se siente como la bolita de la nariz, es durito, debe ser de estas características, liso, no te debe sentir como nada. Pero tú sí recomiendas como que explórate, claro, y conócete también por dentro. Sí, súper importante. Pero entonces tú no lo vas a poder ver. Sí. Yo solamente lo puedo ver con la citología cuando te pongo el espéculo y lo miro y tomo la muestra. Entonces, como el cáncer de cuello uterino es una enfermedad tan prevalente y tan frecuente, y en mujeres jóvenes, porque se transmite por transmisión sexual, o sea, que le puede dar desde que uno inició la vida sexual, vemos pacientes a veces de 20 años, 25 años con cánceres ya muy avanzados, que de pronto no han iniciado como el tamizaje de citología. Entonces, realmente por eso es que se recomienda a los 3 años de haber iniciado la vida sexual hacer la primera citología y de ahí en adelante hacerla de manera frecuente, porque es algo que tú no te vas a poder chequear. Entremos en ese tema de que es un poquito como, yo digo como que las mujeres en este momento de esa etapa de entre los 35 estamos pensando mucho, y ese es el tema de fertilidad. Salgamos de algunos mitos de ahí, como en qué momento tú me explicabas al principio que después de los 35 pues bajaba esa carga y que era por eso un poquito más difícil quedar en embarazo. Hablemos de ese tema de fertilidad, de cómo, si se vuelve más complicado o no. Ok, y es una pregunta que me hacen mucho las pacientes en consulta, ¿no? Como, ¿hasta qué edad usted me recomienda embarazarme? Yo creo que, Silvia, es el temor
de muchas Claro. mujeres, ¿sí? Porque yo no sé de dónde salió, si es un mito de la abuela, si es verdad o no es verdad, pero siempre nos decían, no, después de los 40, o sea, ya no. Sí, digamos que definitivamente sí hay evidencia de que después de los 35 años se disminuye la reserva ovárica, o sea, la cantidad de óvulos se empieza a disminuir de manera, diría yo, dramática, o sea, importante, Ok. ¿sí? Pero también, como nosotros nacemos con esa cantidad de óvulos desde que nacemos, ellos a lo largo de la vida también pueden tener cambios, digamos, que se terminan reflejando como en un cambio genético, por decirlo así, que eso se llama epigenética, o sea, como que todos los factores medioambientales empiezan a modificar esas células que tú tienes ahí guardadas y que pueden estar ya en un estado, digamos, por decirlo así, más viejitas, ¿sí? Cuando dices factores medioambientales, ¿te refieres a lo que hablamos al principio, estrés y No, todo eso? Ok. toda la exposición que tenemos de químicos, Oh, ok. sí, todos los químicos de los productos de aseo, la alimentación, todo este tipo de cosas Ok. que a veces son difíciles de controlar realmente, porque pues digamos que estamos expuestos a muchas cosas. Todo eso va generando cambios también en esas células que tenemos ahí guardadas. Y como después de los 35, pues ya hay menos y han estado mucho tiempo en nuestro cuerpo, pues ya digamos que estas células, digamos que están más viejitas, por decirlo así. Entonces sí hay mayor probabilidad de que si tenemos un bebé tenga alguna alteración genética, de que haya una pérdida gestacional, por ejemplo. Incluso también para las mujeres hay más probabilidad de enfermedades como hipertensión, como diabetes, que obviamente como este tiempo en el que estamos quedando embarazadas se ha ido corriendo, obviamente por temas de estudio, por temas de aspiraciones profesionales de las mujeres, por muchas razones. También se han estudiado cosas que pueden mitigar eso. Entonces, hoy en día tenemos pruebas genéticas que se pueden hacer desde las 10 semanas para saber si el embrioncito está bien o no, ¿sí? Se hace una prueba de sangre y con eso podemos saber si tiene alguna alteración genética. Se hacen exámenes en las mamás cuando ya están embarazadas, digamos, de Doppler de arterias uterinas y otras cosas que permiten saber qué el riesgo que tiene para desarrollar enfermedades como preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo. Todo esto con el fin de que los embarazos, pues digamos que puedan tener un feliz término sin tantas complicaciones. Y realmente hemos visto una reducción en digamos, las alteraciones que se presentan en el embarazo en las mujeres de, por decirlo así, de edad mayor a 35 años, iba a decir de edad avanzada, pero no me gusta ese término, porque No, yo muchas creo que veces... edad avanzada es Sí, muy no. avanzada. No, realmente es que, o sea, a veces... No, qué difícil ponerle un A término. veces lo porque ponen como gestante añosa, embarazo geriátrico, o sea, unas cosas que uno dice como, Dios mío. Pero geriátrico. Y hoy ya, en día sí somos muchas mujeres que tuvimos nuestros hijos A los después de los 40, 35. Entonces, pues yo le digo a las pacientes como, mira, si tú todavía no sientes que estás en el momento de tener tus hijos, porque yo sí soy creyente que una maternidad debe ser deseada realmente, porque pues si es difícil así, que uno los Deseándola. deseó, los planeó de todo, ahora no me imagino una maternidad no deseada, ¿cierto? Entonces, si usted todavía no se siente segura y demás, pues bueno, hay alternativas, o sea, hacer chequeos súper cuidadosos antes de embarazarse, estar siempre acompañado de un especialista, hacer todo lo que le diga el médico de vitaminas, aspirina, además, hacer las pruebas genéticas para que uno pueda estar tranquilo de que le va a ir bien, ¿sí? ¿Qué le dices a esa mujer que llega, tiene 36 años y dice, Silvia, yo todavía no me siento lista para ser mamá, sí quiero serlo, pero más adelante, ¿qué hago? ¿Cómo me cuido? ¿Qué tomo? ¿Qué me unto? Bueno, es un tema complejo porque, pues digamos que el reloj biológico que hablábamos no se puede tener tan fácil, ¿cierto? O sea, por más de que tú hagas todo bien, te cuides en la alimentación y demás, él va marcando, ¿cierto? Entonces como que ya empieza una carrera contra el tiempo. Y además de eso, si tú nunca has buscado embarazo, hay pacientes que van y me dicen, quiero saber si yo soy fértil, pero todavía no me quiero embarazar. Quiero tener hijos por ahí en 2 años, cuando tenga 38, pero yo quiero saber si puedo tener hijos. Entonces, no es tan fácil. ¿Y cómo haces eso? Realmente no se puede. O sea, hasta que tú no empiezas a intentarlo, es que van saliendo como las cosas que de pronto no te dejan embarazarte. Okay. Entonces, en un principio, uno puede hacer exámenes básicos, ¿no? Como hormonas básicas, mirar que, por ejemplo, tiroides esté bien, que la prolactina esté bien, que el útero no tenga ninguna alteración, ¿sí? Y te puedo decir, sí, tu cuerpo está bien.
pero eso no te va a garantizar que te puedas embarazar en 2 años, ¿cierto? Porque todavía hay muchos casos de infertilidad que no tienen explicación, ¿sí? Pacientes que se hacen todos los exámenes y demás y todavía no saben qué es lo que pasa y por qué no logran embarazarse. Y todavía hay como esa zona gris ahí que no podemos saber realmente qué es lo que pasa. Entonces yo no te puedo decir si tú puedes tener hijos en 2 años sin problema. Es difícil, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo a las mujeres como, bueno, ¿qué tanto te quieres demorar en tener tus hijos? Porque también está como la opción de congelar los óvulos, por ejemplo. Y eso también se debe hacer a cierta edad, ¿sí? Idealmente a los 30, no más de 35 años, porque ya tus óvulos no van a estar en tan buen estado. Entonces, como que tan fuertes, digámoslo así. sí, no, o sea, pueden ya tener los mismos cambios de la edad que después de los 35 si los congelamos. Cuando los descongelemos para hacer embriones puede que no estuvieran buenos. Entonces no te van a servir y ya tú lo guardaste pensando que con eso era tu esperanza de embarazo y ya tienes 40 y no se pudo, ¿cierto? Entonces la edad ideal para congelar unos óvulos es 30 a 35 años máximo, idealmente 30 o antes de los 30. Entonces, por ejemplo, esas mujeres, por ejemplo, que dicen, yo quiero hacer un doctorado, tengo 32, quiero hacer un doctorado, quiero viajar, quiero hacer muchas cosas Ya, antes de ser mamá. ya. Congélalos y luego sí te vas a hacer todo tranquila, ¿cierto? Porque si no, pues después va a ser mucho más difícil. Ahora, si tú ya tienes 34 y me dices, todavía no quiero tenerlos, ¿será que los congelo? No sé qué, por ahí en 2, 3 años, yo le digo, pues no, mejor espérate, porque pues igual no estás tan a largo plazo de empezar a buscar y el proceso de congelación tampoco es que sea tan fácil. O sea, primero, pues es costoso. Segundo, digamos que hay que hacer una estimulación hormonal para poder sacarte los óvulos, hay que dejarlos congelados. Luego, para usar esos óvulos hay que hacer un in vitro porque no te los van a poder poner normalmente otra vez en los ovarios y que funcionen, sino lo que se hace es un embrión en el laboratorio y ya luego se te implanta ese embrión. O sea, no va a ser un embarazo espontáneo, que también obviamente tiene un tema de costos altos, ¿cierto? Entonces, si tú vas a intentar 2, 3 años después, yo les digo, no, pues espérate un momentico y luego intentas y miramos a ver si lo logramos así, porque ya no vale la pena hacer una congelación de óvulos. ¿Por cuánto tiempo puedes congelar tu óvulo? El tiempo que quieras. El tiempo que quieras. Sí, el tiempo que quieras. Y de hecho, te los puedes, ya teniéndolos congelados, tú te los puedes poner en el momento que quieras. Ahí va yo. El problema ya va a ser que como la edad tuya va a ser más difícil para llevar una gestación, ¿no? Y ahí viene todo un tema ético detrás porque, pues digamos que eso no está regulado legalmente ni nada. Entonces hay centros de fertilidad que dicen, no, a mujeres de 45 años en adelante nosotros ya no le ponemos óvulos, pues embriones hechos acá porque pues ya van a ser mamás muy, o sea, va a ser una gestación de alto riesgo porque ya tienen una edad mucho mayor, tienen mucho riesgo para la mamá y ese bebé cuando tenga 10 años la señora va a tener 55, entonces va a ser todo muy difícil, pero como que es tema de ellos porque eso no está regulado en ninguna parte. Ok, realmente, o sea, pero a mí nadie me puede decir, o sea, a ver, son mis óvulos, decidí a mis 30 congelarlos y tengo 42 y me quiero embarazar ya. Te los puedes poner, incluso después de la menopausia te los puedes poner. O sea, porque se hace una estimulación hormonal artificial. Mientras que tú tengas útero, a ti te hacen una estimulación hormonal artificial y te pueden poner un embrión y simularte las hormonas de un embarazo sin problema. Entonces se puede hacer, pero ahí ya es donde viene el tema de, bueno, quiero ser mamá a los 50 realmente o ya no, o bueno, pues ahí sí ya depende de cada persona y pues obviamente cada centro de fertilidad tiene sus lineamientos y su protocolo de ética y ellos son los que deciden. ¿Qué podemos decirle a esas mujeres que quieren tener hijos y que están sobre sus 40? Bueno, realmente es un tema muy controvertido porque me llegan muchas mujeres, como por decirlo así, desahuciadas. O sea, que fueron a la EPS o a otro ginecólogo X y les dicen como, no, usted ya está muy vieja, usted que se va a poner a tener hijos ahorita, usted ya no puede tener hijos, pero de una manera como muy despectiva también, me parece a mí. Como ya está muy... No tienen tacto para decir las cosas realmente. Y yo he tenido muchas pacientes por encima de los 40 años que han tenido sus bebés y todo bien. Lo que pasa es que uno creía, Silvi, que, o sea, yo veía a mi mamá cuando era chiquita y tenía 40, yo decía, es una vieja. Ya tuvo los hijos hace rato, ya estaban ustedes grandes. Es una señora. Claro. Yo tengo amigas de 40 y digo, o sea, no, ¿vejez en dónde? Sí, no, realmente no. No, realmente no. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención que yo hice un diplomado en España y era precisamente de fertilidad y allá la mayoría de mujeres consultaban por encima de los 40 años. O sea, realmente
la mayoría eran por encima de los 40 y hablando con las pacientes y eso me decían, no, es que acá la mayoría de las mujeres tenemos los hijos tarde y es algo que se está viendo cada vez más, ¿no? Sí, ¿crees que se está viendo cada vez más, Silvi? Sí, claro. O sea, se está volviendo más normal tener un poquito más de madurez. No, pues no es tanto la madurez, sino que nosotros como mujeres pues también queremos desarrollarnos en otras cosas, Sí, no pasa solo mucho. la maternidad. ¿Verdad? Entonces en la parte profesional muchas veces uno tiene un trabajo bueno, no quiere pensar como no, ahora me toca dedicarme a la maternidad, entonces por eso como que se posterga mucho también esto. Y ya cuando nos damos cuenta como que se ha pasado mucho tiempo y ya tenemos 40 Y se te y a fue el veces tiempo, hablamos sí. como del llamado, ¿no? Del instinto y no sé qué. Y muchas mujeres no lo sentimos. Y fue lo que, por ejemplo, me pasó a mí. O sea, yo le decía a mi esposo como, yo no tengo ningún llamado. O sea, yo sabía que yo quería tener hijos, me imaginé siempre tener una familia, pero yo no sentía ningún llamado, ¿no? Y todos los años era como, no, el otro año, no sé qué. Nosotros ya llevábamos más de 10 años viviendo juntos, ya llevábamos como 2 años de casados y yo le dije un día como, mira, si tú me sigues preguntando que cuándo vamos a tener hijos, yo nunca te voy a decir que sí, ¿sí? Además que uno nunca está listo, uno dice, no, exacto, ya, ahora sí, siempre hoy, va a hoy. haber algo Sí, que uno no. dice, no, tengo que tener esto, tengo Sí. que tener lo otro. Entonces como que, pues realmente ese llamado es muy relativo, el instinto de ser mamá ya no se siente igual porque nosotros tenemos nuestras aspiraciones y muchas cosas más que muchas veces la gente piensa que se truncan con la maternidad. Entonces ya cuando estamos a los 40 y llegan a consulta como, oye, mira, empecé a buscar, pero pues no lo he logrado, quiero tener todo el día, entonces pues hay muchas formas de hacerlo bien, ¿sí? Haciendo chequeos preconcepcionales, que cuando ya te embaraces hagamos una prueba genética para mirar que el bebé esté bien, miles de cosas que se pueden hacer en el embarazo, con controles periódicos, ecografías que se pueden hacer para disminuirlo, pues como para prevenir el riesgo de complicaciones en el embarazo, y la verdad les va bien a la mayoría, ¿sí? Y que ya uno sabe que si la paciente empezó como a presentar algún síntoma de algo que puede, por ejemplo, indicarme preeclampsia, diabetes y demás, hacer intervenciones tempranas que puedan permitir que el embarazo se lleve como a feliz término y que no haya un parto pretérmino, por decirlo así. Pero se logra, ¿sí? Es como realmente decirles como, mira, no es fácil, ¿sí? Y en última yo siempre les digo esto y es que si tú lo que quieres es tener un bebé en tus brazos, lo podemos lograr. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Depende de lo que tú quieras y eso tú lo tienes que hablar con tu pareja y decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque tenemos métodos de reproducción asistida que van desde un in vitro, que es hacer un embrión en el laboratorio y ponértelo, como tenemos muchas cosas que son complejas, también por temas éticos, por falta de legislación, pero existe la forma, por ejemplo, de alquilar un útero y tener un bebé en una gestación subrogada, ¿sí? Que pues no es lo ideal, ¿cierto? Y pues yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, pero que se puede hacer, se puede hacer. Silvi, ahora que tocamos ese tema de maternidad, se me viene una pregunta y es, ¿el cuerpo hormonal de una mujer cambia si yo ya tuve hijos entre mis 30 y los 40, así yo nunca he tenido un hijo y llegan mis 40 y quiero tener hijos? ¿Entre esas mujeres que ya tuvieron y no tuvieron, cambia? Pues digamos que en temas de fertilidad realmente no tendría cambios mayores ni efectos ni impacto mayor el hecho de que hayas tenido un hijo. Te da como una tranquilidad de saber que sí pudiste concebir un hijo. Entonces eso que me muestra, ¿no? Que puedo volver a tener. Que por lo menos no tienes una alteración genética, Okay. que en ese momento que tuviste tu hijo tus trompas estaban bien y se pudo concebir el embarazo de manera espontánea, ¿sí? Posiblemente hayan habido cambios hormonales independientemente de que hayas tenido hijos o no, que en los 40 dificultan un poco más el tener el hijo, pero el hecho de haber tenido ya uno, pues sí nos va a facilitar un poquito, por lo menos los estudios, digamos, de que uno sabe que ya tuvo un bebé y que va a ser más fácil seguramente tener otro. Hablemos de ese otro sustico que tenemos por ahí y es de esa perimenopausia, que yo no sé si es por ignorancia, Silvi, me perdonarás, pero yo la escuché hace muy poco tiempo, que yo dije, no puedo creerlo, ¿cómo así? ¿Cómo así que existe una perimenopausia? O sea, ¿y hay algo antes de la peri? Porque entonces ya me estoy como preocupando porque hay nombre para todo. Entonces dije, ok, cuéntanos, ¿qué es la perimenopausia? Y como lo nombraste igual al principio un poquito, ¿en qué momento y a qué edad empieza esta perimenopausia?
Sí, yo siento que es un tema que está como de moda. Obviamente ahora con las redes sociales y eso a uno le ¿Verdad? bombardean, ¿no? Los videos Ok. de Instagram, de TikTok, como estás en perimenopausia, no sé qué. Ay, no me han llegado esos todavía. Entonces porque como si que no, los pacientes ya llegan con el checklist, no, mira doctora, tengo esto, yo vi en un video de TikTok, tengo perimenopausia. Pero no es tan así, o sea, la perimenopausia es realmente la transición que se da entre la vida reproductiva y digamos que ya la menopausia o la posmenopausia como tal, que es ya cuando tú no estás en tu vida reproductiva y dejas de menstruar. O sea, hay perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Ajá, No, sí. pero esto está Sí. muy difícil. Y realmente son unos términos, o sea, la perimenopausia simplemente es una transición, Ajá, ¿sí? ok. No es tampoco que a ti te digan te hago unas hormonas y ya estás en perimenopausia, sino es una transición que empieza desde los síntomas físicos que se pueden empezar a dar aproximadamente a los 40 años, en algunas mujeres un poco antes, que fue lo mismo que te mencioné al principio. Cambios en el ciclo inician así, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo, disminución de la libido, resequedad vaginal, a veces dificultad con las relaciones sexuales. Un síntoma muy importante que nos empieza a pasar mucho es también, se llama niebla mental. O sea, es como eso que iba a hacer esto, pero no me acuerdo qué era lo que iba a Ay, hacer. no, Silvi, pero eso yo lo tengo desde que nació mi hija. Exacto, sea, eso eso no no se me que ha se ido. junta la matresencia con la perimenopausia. Creo que nunca se me ha Entonces ido. como que ahí quedamos un poco locas también las mujeres porque entonces, listo, en el posparto estamos así y además de eso empiezan a haber síntomas de perimenopausia, entonces como que ahí se empiezan a incrementar, pero ya es un incremento mucho mayor, o sea que tú de verdad dices, ¿qué era lo que yo iba a hacer? Y Yo me ahora no monté al sabes. carro y para dónde era que No, pues iba, como o sea, ahorita que yo te iba a decir, te iba a preguntar algo y se me fue y hasta en este momento no me acuerdo qué era lo así que te iba a tal decir. cual. Entonces toda esa transición que puede empezar desde los 40 y que se empieza a intensificar como por ahí 2 años ya antes de la menopausia como tal. La menopausia como tal simplemente es un término que se acuña cuando llevas 12 meses o 12 ciclos sin tener menstruaciones. O sea, 1 año con ausencia de menstruaciones y Ya se ve puedo de yo manera decir, listo. retrospectiva. O sea, tú dices, ya pasó 1 año sin menstruaciones, estoy oficialmente en menopausia. Y ya después de eso viene la posmenopausia, que ya pues es digamos que el periodo en el que tienes algunos cambios muy importantes, sobre todo en temas cardiovasculares, en los huesos, en la parte mental, que digamos que hoy en día también tenemos muchas opciones para prevenir eso. Pero Eso te quería preguntar, ¿qué podemos hacer esas mujeres que estamos entre los 35 y los 45 de pronto para llegar a una buena menopausia? Como que ¿qué hábitos serían como buenos que Claro. tú digas? Entonces realmente lo de siempre, alimentación saludable, evitar todos los ultraprocesados, azúcares, embutidos, enlatados, tratar de evitar todos los agentes que también son, digamos, disruptores endocrinos, como por ejemplo los plásticos en las cositas de alimentación, los productos de aseo que sean libres bueno, hay muchas sustancias, talatos, parabenos, todo ese tipo de ¿Eso cosas. te refieres a los productos que tú usas, digamos, como higiene? Todo. Higiene, lavado de pisos, lavado de ropa. Ah, entiendo, O sea, entiendo. todos estos productos que tienen cosas que se llaman disruptores endocrinos que pueden alterar tus hormonas, ¿sí? Y eso no empieza solo antes de la menopausia a los 35, empieza desde que estamos chiquitos. O sea, empieza desde pintarle las uñas a las niñas, incluso uno no se debería pintar las uñas. Pintarle las uñas a las niñas, exponerlas a diferentes cosas. Los productos de higiene menstrual, por ejemplo, tienen muchos químicos, las toallas higiénicas, los tampones, todo eso tiene un montón de químicos que, por ejemplo, los Que al final tampones te lo cuando estás entran a la metiendo. vagina se absorbe directo porque eso es una mucosa. Entonces, digamos, evitar este tipo de cosas. Tenemos muchas opciones sostenibles hoy en día, como la copa menstrual, los calzones menstruales, diferentes cosas que desde chiquitas en las niñas podemos empezar a usar para que ellas pues no tengan, digamos, como mayores problemas más adelante. Pero todo esto es lo que va a hacer que de pronto cuando llegues a la etapa de la menopausia, digamos que puedas tener una menopausia más llevadera. Sin embargo, no es garantía tampoco, porque hay muchas cosas que son variables. Por ejemplo, también hay estudios de que personas neurodivergentes, personas con trastornos de ansiedad, depresión y ese tipo de cosas, viven la menopausia de una forma muchísimo más intensa. Entonces, como que es algo que ya se te sale, ¿sí? Es tu estructura cerebral y no puedes cambiarla. Entonces, pues digamos que sí se pueden hacer muchas cosas, pero pues eso no significa que vayan a impactar directamente en la forma como transites la menopausia. O sea que hay muchos síntomas que te pueden llegar a indicar, estoy comiendo
muy ansiosa, estoy no durmiendo bien, no sé, estoy sudando, estoy como que entrando en esa perimenopausia. ¿Existe la posibilidad de que yo esté entrando a esa perimenopausia sin ningún síntoma? Sí, también hay pacientes que la pasan súper bien. Sí, o sea, realmente que como no se den cuenta, como que sí, o yo sea, nunca como viví esto, que ni idea. el principal síntoma fue que se le empezaron a espaciar las menstruaciones y ya de repente se le fue. Obviamente hacen síntomas leves como de un poquito de irritabilidad y demás, pero no tan marcados como la paciente que me dice vivo deprimida todo el día, no sé qué me pasa, ¿sí? Y hay un porcentaje de pacientes que les va así y les va muy bien. Tú tocaste un tema muy importante, Silvi, y es que baja la libido, que eso también pasa cuando, o no sé si estoy equivocada, cuando tenemos a nuestros hijos, y que tú dices, listo, acabas de tener a tu hijo, baja la libido, pero además estás entrando en esta perimenopausia, se bajó aún más, ¿qué vamos a hacer? O sea... Sí, yo ahí digo que la naturaleza es muy injusta a veces. Injusta con todo el mundo, porque todos sufren. No, exacto, sí, bueno, sí. Realmente, a ver, cuando uno está ¿Existe en una pastillita posparto, para subir la libido? Mentiras, ya te la pregunto, pero cuéntame. Cuando uno está en posparto, lo que pasa es que tú no ovulas, ¿cierto? Y por ende no se producen algunas hormonas como la testosterona y otras hormonas que te incrementan el deseo sexual. Y además, por naturaleza y biológicamente, digamos que se enfoca como que uno sea el protector del bebé y que no se quiera embarazar rápidamente, porque un bebé humano no puede sobrevivir solo hasta por lo menos un año y más. ¿Sí? Entonces, naturalmente y biológicamente, el cuerpo tiene como que se vuelca solo hacia el bebé y a uno se le olvida el esposo. O sea, realmente se le olvida. Y es uno de los temas que yo toco mucho en consulta y es la comunicación con la pareja, porque ellos tienen que entender esto, aunque sea difícil de entender. Y yo lo hablaba mucho también con mi esposo como, oye, es algo biológico, o sea, no, Sí, yo no tengo la culpa. No ¿sí? es como que yo decidí, me desperté así. Yo no tengo la culpa y pues tienes que entenderlo, o sea... No le aclaramos a las personas y es que es la libido, porque sí, yo te el deseo sexual, digamos. Exacto, sí. ¿Cómo lo Entonces, en esta etapa, pues digamos que se disminuye bastante cuando uno está lactando, la ovulación desaparece mucho tiempo y mientras que uno esté sin menstruar durante la lactancia, no le va a dar deseo sexual, entonces es muy difícil. Y luego llega este tema de la perimenopausia en la cual también se empieza a disminuir la testosterona de manera natural en el cuerpo y empieza a disminuir nuestro deseo sexual. Y pues como que a veces se unen las dos cosas y ahí es donde, y ahí es donde digo que la naturaleza es injusta porque los hombres pues tienen, digamos que la andropausia, que es como la menopausia de los hombres, es un poco más de edad, ¿sí? Como a los 65 años. Entonces ellos tienen un tiempo más, ¿sí? De deseo sexual que es muy, o sea, que tiene ciclos diferentes, que la testosterona vive elevada todo el tiempo. Y nosotros de pronto por ahí cuando ovulamos es que nos da ganas ya después como en el periodo de la perimenopausia y entonces se vuelve más complicado el tema, ¿cierto? Pero pues bueno, yo pienso que es un tema de mucha comunicación y además de eso lo que me preguntaste ahorita, una pastillita, sí hay opciones y ahora tenemos opciones que me parecen maravillosas que se llaman hormonas bioidénticas, que son hormonas que son igualitas a las que nosotros producimos, que se sintetizan obviamente en un laboratorio, pero que vienen, digamos que su raíz también es un tema natural porque vienen como extraídas de plantas, se modifican genéticamente, se modifican genéticamente, pues naturales no, porque igual son hechas en un laboratorio. Sí, claro, no las produce tu cuerpo. Exacto. Pero son igualitas a las que tú produces, entonces tienen mucho menos riesgos, por ejemplo, que las hormonas normales, artificiales, que le ofrecen a uno para el manejo de los síntomas de menopausia, y la terapia de reemplazo hormonal ha demostrado disminuir riesgos cardiovasculares, riesgo de osteoporosis, riesgo de Alzheimer, ¿sí? O sea, aparte de quitar los síntomas agudos que son los calores, la disminución de la libido, la resequedad vaginal, la niebla mental y todo eso, nos ayuda a largo plazo a prevenir esto, que es lo que finalmente, digamos, que reduce la expectativa de vida de las mujeres, ¿sí? Ahí tengo dos preguntas que ya las mencioné dos veces y ahora que lo volviste a hacer me acordé. ¿Cómo se ve una resequedad vaginal? Porque lo nombras mucho como un síntoma, pero es más fácil identificar, tengo flujo así, asá o asá, que como dicen, como huele mal, tiene este aspecto, este color, esta textura, pero ¿a qué le llamas, los ginecólogos, a qué le llaman esa resequedad vaginal? Primero te hago una pregunta, ¿te acuerdas cómo sentías tu vagina en el posparto? No, ni idea. ¿No te acuerdas?
Bueno, Creo que era lo último que yo estaba pendiente en ese momento. la resequedad vaginal se produce por atrofia realmente del tejido vaginal, o sea, como un adelgazamiento y un desmejoramiento de la humectación en este tejido, que se refleja como en no lubricación durante las relaciones, como acartonamiento del tejido, que hace que cuando tú tengas relaciones te duela intensamente, te predisponga a laceraciones fácilmente, porque si el tejido está como seco y acartonado, o sea, literal seco, imagínate como un desierto así, seca la tierra, así se siente la vagina, y eso hace que con la relación sea muy incómodo, ¿cierto? Pero adicionalmente, por ejemplo, si es una persona que no tiene relaciones sexuales, puede experimentarse también en la parte genitourinaria, que pues está asociada a la uretra, que es por donde orinamos, y se asocia mucho con síntomas urinarios, o sea, como ardor al orinar, sensación como de que voy al baño y no evacúo completamente y me toca volver a ir. Entonces eso se llama síndrome genitourinario. Y la segunda pregunta era, ¿en qué momento, Silvi, tú le recomiendas a alguien tomar o hacer esto de hormonas que veníamos hablando de la libido, que tú dices, sí, puedes tomarte esas hormonas para que sean naturales? ¿En qué momento tú dices, mira, yo te voy a recomendar este tratamiento, no sé si se llama así, pero es mejor que consumas esto? Sí, pues realmente digamos que si hay síntomas muy marcados, o sea, si realmente esto te está afectando la calidad de vida, es importante iniciar el tratamiento. Y ahí hablamos de un término también que puede ser una menopausia temprana o una menopausia precoz, o sea, pacientes que tienen menopausias antes de o sea, entre los 40 y los 45 es temprano, o sea, que ya dejaron de menstruar, o antes de los 40, que es prematura. A esas pacientes lo ideal es iniciarles terapia de reemplazo hormonal desde que empiezan con los síntomas, ¿sí? Y que ya se dice, sí, fue una menopausia temprana, mejor iniciarlo de una vez. Ya las mujeres que tienen una menopausia a la edad normal, que es entre 45 y 55 años aproximadamente, se puede iniciar en cualquier momento de la transición. Digamos que si los síntomas son muy marcados, pues lo ideal es iniciarlos de una vez. Tengo una paciente, por ejemplo, como de 45 años que me dice, tengo demasiados síntomas, pero las hormonas ováricas todavía no están tan alteradas, están elevándose, pero todavía no se ven en franca menopausia, le está llegando como cada 3 meses. Yo le dije, no, pues iniciémoslas, y les iniciamos como si fuera tu ciclo natural, o sea, como tratando de simular el ciclo natural. Se puede hacer. La idea es iniciarlas máximo antes de los 60 años. O sea, si fue una paciente que ya transitó la menopausia. Ah, ya se le fue. Sí, ya se le fue, ya no me está llegando hace más de 2 años, pero leí por ahí, o algunos me dijeron el otro día, vi un podcast sobre perimenopausia y menopausia y terapia de reemplazo hormonal, y entonces quiero que me haga eso. Entonces sí se puede. Tenemos una ventana de oportunidad de hasta 10 años para iniciarlo, siempre y cuando sea antes de los 60. Entonces, si por ejemplo tú tienes 57 y quieres iniciar la terapia de reemplazo hormonal para disminuir a largo plazo el riesgo de osteoporosis, de enfermedad cardiovascular y de Alzheimer, lo podemos hacer. Silvi, supongamos que yo ya transité esa menopausia, ya listo, se me fue el periodo, viví todos esos síntomas horribles. Llega un momento donde tú ya no sientes nada. Sí, digamos que después de que ya se acaba la perimenopausia y empezamos el periodo de posmenopausia. Ah, sí, ese es el posmenopausia. Ya empiezan a disminuir los síntomas, se hace todo más tranquilo, tú ya dejas de sentir los calores. No en todas las mujeres es igual. He tenido pacientes que después de 5 años siguen con los mismos calores, desesperadas, y que incluso a veces la terapia en reemplazo hormonal no les hace 100%, o sea, pero la mayoría sí, ya digamos que vienen las cosas de la posmenopausia, que ya es todos los riesgos que te mencioné, la atrofia genital también que se va haciendo cada vez mayor, y pues bueno, todo el tema, digamos, natural de envejecimiento, obviamente. Dios mío. ¿Cómo ves tú, digamos, a esas que uno dice, bueno, mi mamá, yo quiero ayudar a mi mamá porque es un ejemplo, que si no mi mamá dice, yo no soy así. Yo quiero ayudar a mi mamá está pasando por una menopausia o tuvo una menopausia muy fuerte y la quiero ayudar como a entenderla un poquito más, porque creo que uno también como no, si bien no ha pasado por eso, uno dice que, ay, está tan irritable, está tan sensible, no le puedo decir nada a mi mamá porque todo eso es sensibilidad al 100. ¿Cómo crees que uno puede ayudar a esas señoras adultas, como decíamos, un poquito más adultas, a entenderlas un poquito más de esto que nunca hemos vivido?
Sí, claro, es difícil, ¿no? Porque siempre ponerlos en el lugar de los otros nos cuesta. Y yo creo que esas son de esas cosas que hasta que uno no las vive, Como la maternidad. no sabe, eso te iba a decir, como la maternidad, que hasta que uno no las vive no sabe realmente cómo se sienten. Empezando porque los testimonios de las mujeres son muy orientados a, siento que me estoy volviendo loca, siento que ya no soy funcional, por ejemplo, en el tema laboral, se me olvida todo. A mí me parece que eso es súper Dificilísimo. complejo porque, claro, yo era una persona súper activa, no sé, gerente de una empresa, siempre estaba al día con todo y ahora, ¿qué era lo que yo iba a hacer? ¿Qué era lo que yo iba a decir? Entonces como que, y no es culpa tuya, ¿cierto? Qué Entonces, rabia, claro, sí. vas a estar Qué todo el tiempo como... impotencia. Entonces ponernos en ese lugar no es fácil. Yo pienso que lo principal de uno como familia, de esa persona que está transitando la menopausia, es tratar de no juzgarla, no señalarla, sí, porque también hay muchas veces que es como, así como nos dicen las mujeres cuando estamos menstruando, ay, es que estás en tus días, y uno es como, sí, No, eso es un insulto. porque yo soy mujer y yo menstruo y tengo derecho a estar brava en mis días, ¿y qué? Así soy, sí, soy hormonal, soy mujer. No, es Entonces, un insulto decirle a alguien, estás claro, menopáusica. No, claro, y pues imagínate Mi que tú, mamá me tras de esa cachetea. carga que tienes de verdad sentir como que no estás pudiendo con todo y que no sabes por qué es que alguien te diga, ay, es que estás menopáusica, jaja. O sea, Yo creo que alguna vez se lo digo a mi mamá, yo creo que ella casi me lanza por el balcón. Pero claro, entonces digamos que en ese sentido yo pienso que obviamente una red de apoyo buena que te entienda, que no te juzgue, sobre todo también tu pareja, que entienda la transición que estás viviendo. Muchas pacientes a veces también me dicen como, póngame en la historia clínica que no puedo tener relaciones por 6 meses. Y yo digo, Ok. o sea, qué difícil llegar a ese momento en el que tú tienes que decirle mentiras a tu esposo para no tener relaciones, ¿cierto? O sea, como, Es que como me de lo dijo el verdad doctor, no quiero, claro. sí, de verdad no quiero. Y entonces, como que sea algo que sea la comunicación muy buena, que uno esté como dispuesto a tener empatía con esa persona. Y obviamente si ya la ve muy mal, obviamente un equipo multidisciplinario. Lo que yo te decía, mami, vamos al ginecólogo, hay opciones, vamos y te acompaña un psiquiatra. El psiquiatra no es solo para los que están locos, hay opciones para que puedas dormir bien, porque la deprivación de sueño también es tenaz y la menopausia da mucho insomnio. Entonces vamos y no pasa nada que te tomes una pastilla para dormir o podemos hacer cosas que también te ayuden a dormir, que si es necesario que el esposo se salga a ver televisión fuera del cuarto, pues entonces saquen el televisor del cuarto. O sea, ese tipo de cosas que van a Como ayudarle a ayudarte ella para también. poder descansar realmente y tener una calidad de vida buena, ¿sí? Oye, los hombres la tienen difícil porque siento que somos tan cíclicas, o sea, pasan tantas cosas en las hormonas de nosotros que yo digo, pucha, para estar ahí pendiente, y por eso siento que, pues al final, este episodio está full enfocado a las mujeres y a que las mujeres entiendan, pero me parece fantástico que si alguien escucha eso y se lo ponga a su marido, mira, así estoy yo, eso es lo que me está Claro. pasando, como que informarlos un poquito, que es lo que te decía, como antes de empezar, Siempre. que mi esposo me dijo, nunca he estado tan cerca de una ginecóloga como hoy, y yo, bueno, es verdad. No, o y sea, de hecho nunca. eso yo te iba a decir cuando tú me dijiste eso, porque los tenemos que incluir en todo. Sí. O sea, y en todo me refiero a todo. Yo cuando doy talleres de educación sexual en los colegios, digo, citen también a los niños. Así vayamos a hablar de salud menstrual, ellos tienen que saber cómo es un Claro. ciclo. No sé si has visto estos videos que salen como preguntándole a la gente como, ¿sabes dónde queda el clítoris? ¿Sabes cómo No. son los ovarios? Y los hombres quedan así como... o sea, no tienen ni idea, no les enseñan. Yo siento que debemos empoderarnos de nuestro ciclo menstrual y digamos que sí, listo, sí, estoy menstruando y no quiero verlo, no quiero estar con alguien así, y cuando Yo estoy siento ovulando que sí voy a querer. Eso es muy importante que dices que hay que empoderar a las mujeres en eso. Desde el conocimiento, ¿no, Silvi? No desde, ay, me llegó, ay, pues aguántame. Ah, sí, total. Sí, porque está al otro lado de la mujer que dice, me llegó y de malas así soy marginada, soy grosera, y todo se sí, lo echan sí. a eso. No, tampoco. Entonces es como, ok, me llegó y me conozco mi cuerpo. Sé que cuando me llega el periodo, no sé, se me brota más la carita, me siento así, y uno conocerse un poquito para uno poder comunicarlo un poquito más, no solo a la pareja, porque al final, pues, no solamente te ves en el día con tu pareja, te ves con Claro. el que vende aguacates, con el que la tienda, Sí, en el tu de... trabajo. Sí, te ves con muchas personas. Sí. Entonces siento que aprender a conocerse en su ciclo es súper importante. Súper Como que importante. sepamos esto para precisamente que después cuando me llegue la perimenopausia yo diga, esto sí me está pasando. Es que me llegó la menopausia, esto me está pasando. Porque si al final nunca nos conocemos ni físicamente, ni emocionalmente, ni hormonalmente, que creo que al final nunca llegamos a conocernos del todo, por lo menos conocer un poquito de esa parte para estar un poquito
Sí, claro. Anticipar un poquito Es como, las cosas. exacto, y es, digamos, lo que uno maneja también con los niños, la gestión de emociones, ¿no? Y la anticipación. Silvi, te voy a hacer ahí unas preguntas rápidas para que nos saques de mitos Ujú. y tú me respondes rápidamente. Si son mito o verdad. Después de los 35, todo se vuelve más difícil hormonalmente. Sí, digamos que se empiezan a hacer los cambios que se dan derivados de la disminución en el tema de la reserva ovárica y sí se complican un poquito las cosas. La menopausa empieza de un momento a otro. No, como te dije, es una transición que va incrementando y que luego ya se culmina con la ausencia de menstruaciones por más de 12 meses. Pero digamos, es una transición. Después de los 40 no voy a poder tener hijos. Falso, sí se puede, depende de cada paciente, obviamente, pero pues sí se puede. Si tienes ciclos regulares, todo está bien. Digamos que eso es muy importante porque tu principal signo vital, bueno, uno de tus signos vital debería ser tu menstruación y no solo la menstruación, sino la ovulación también. Entonces, si yo conozco mi cuerpo, si yo conozco que estoy ovulando y que más o menos después de 15 días de la ovulación me va a llegar mi menstruación y eso está regular, seguramente, por lo menos en esa parte hormonal, estoy bien. Es un signo vital más. El deseo sexual siempre baja con la edad. Sí, tiende a disminuir. No siempre, pero sí es la tendencia. Ok. Silvi, si una mujer que nos está escuchando y está entre los 35 y los 45 años, ¿qué puedes decirle tú o qué puedes recomendarle en cuanto a como qué es lo importante de ella en su cuerpo? Digamos que lo general de chequeos, por decirlo así. Entonces, súper importante estar pendiente de tus senos, ¿sí? Que no hayan masas anormales, que no encuentres algo diferente. Este chequeo se puede hacer una vez al mes. Y acudir a tu ginecólogo, obviamente, digamos que con periodicidad para que te mande los exámenes pertinentes para si hay algún tipo de alteración tipo cáncer, detectarlo temprano. Pero entonces vigilar, obviamente, que te esté llegando de manera regular, que ovules, que no tengas flujos anormales, entonces que no tengas flujo que te rasque, que te pique, que huela mal. Hacerte tu citología rigurosamente, eso sí, Cada porque no año. hay forma de saber uno qué tiene dentro del cuello uterino y si tiene papiloma humano o no. Entonces, prevención de cáncer de cuello uterino, si te puedes vacunar, vacúnate. Y lo general, alimentación saludable, evitar ultraprocesados, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas que te van a mantener, pues digamos, con el tiempo de una manera saludable. Básicamente por eso hicimos este como cambio de set. Dije como voy a sentar a Silvia en el sofá de mi casa para Claro. hablar como entre mujeres de algo tan Sí, exacto. normal, porque no queremos que se vuelva un tabú de y no queremos tocar el tema de la menopausia y terrible. Sí, sí, sí. Y qué chévere que oye, estás en tu periodo o oye, tienes menopausia, no sea un insulto. Totalmente. Porque no te lo tomes como un insulto, porque al final es un proceso que estás viviendo. Sí, Y qué total. chévere que Hay si yo que te diga, empoderarnos ay, con Silvia, eso. estás súper menopáusica, tú digas, sí, hoy me siento así. Y no Sí, sea como, total. "Oh, qué grosera". Total. No, pues es como si yo le dijera a un hombre, está sudando. Pues sí, Sí, es algo sudo. natural, sí, O sea, exacto. ni porque te Sí, vas a sí, sentir sí. mal por eso, ni yo me voy a sentir que te estoy insultando por eso. No debería ser un insulto porque al final pues todos pasamos por ahí. Exacto. Gracias, Silvia. No, gracias a ti. Bienvenida a este sofá cuando quieras a seguirme No, contando gracias más por la cosas. invitación, me parece un espacio súper importante hablar de estos temas porque finalmente son temas que a veces no se tocan y que pues digamos que todas vamos a transitar eso, entonces súper importante hablarlo así sin tanto prejuicio, sabiendo realmente qué es lo que nos va a pasar, lo que tú decías, involucrar a los hombres también en esto porque es supremamente importante que ellos sepan las transiciones que tenemos y que pues siempre puede haber una ayuda o algo que nos puede mejorar, entonces el hecho de consultar a un especialista te va a generar digamos información importante, un tratamiento adecuado y que no la pases tan mal en estos procesos, entonces siempre va a haber una ayuda de cualquier tipo de profesional y pues eso digamos que para eso estamos nosotros.